Estamos de vuelta para hablar de los dichos del abogado del sacerdote John O'Reilly, Luis Hermosilla, aquí en CNN Chile, que continúan generando repercusiones. Recordemos que el defensor cuestionó a la psicóloga Ana Echevarría, quien realizó la primera evaluación a la niña que ha acusado haber sido abusada por el sacerdote. Aseguró que esta pertenece a una secta que busca atacar a los legionarios de Cristo. Carismas es la agrupación religiosa aludida, que, por cierto, niega estas acusaciones. Y para conversar de este tema nos acompaña el presidente de Carismas, Ricardo Urrutia. Señor Urrutia, buenas noches. Buenas noches. ¿Se los califica a ustedes por parte del abogado Hermosilla de secta? ¿Qué contesta usted? Aquí hay dos tópicos que me gustaría tocar. Uno, la versión de la psicóloga y miembro de nuestra entidad, Ana Eugenia Echevarría, sobre cómo ella se vio involucrada en este caso. Y dos, cómo nosotros nos vimos involucrados en este caso. Hablemos del segundo tema en primer lugar. ¿Quiénes son ustedes que son calificados como una secta por el abogado? Nosotros somos una entidad religiosa con personalidad jurídica desde el año 2001. Sería curioso que fuese una secta porque nuestros estatutos están en el Ministerio de Justicia. Somos ministros de culto, es decir, el registro civil tiene nuestros nombres y podemos casar gente, ¿verdad? Y participamos en los procesos de divorcio. En nuestra página web están expuestos nuestros estatutos, nuestros dirigentes, con fotografías, con nombre. Tenemos RUT, es decir, pagamos impuestos. Y difícilmente una secta podría cumplir con estas características. Somos una entidad religiosa, una congregación evangelística carismática, y estamos insertos dentro de la ley de culto a plenitud. Desde el punto de vista religioso, ¿cómo se definen ustedes? Somos evangelistas porque nuestra base doctrinaria son los evangelios. Y somos carismáticos porque nuestra congregación es sacerdotal. Nosotros tenemos niveles de sacerdocio. No, de hecho, la psicóloga es un sacerdote. Y aplicamos ese concepto en general a todos nuestros integrantes. Tenemos misiones desde Rancagua hasta Arica, en La Paz, Bolivia, en Arequipa y estamos abriendo en Córdoba. ¿Qué opinión tienen sobre los legionarios de Cristo? Mira, nosotros, a propósito de eso, el señor Hermosilla se basa en un artículo que dice que nosotros llamamos a investigar a los legionarios. Es un artículo en donde se dice investigar en el sentido de averiguar, de no quedarse con nuestra versión, y no es sobre los legionarios, sino que es sobre el Vaticano. Nos pedimos investigar los asuntos, bueno, de pedofilia, los asuntos económicos, el problema del IOR, que es el banco, etcétera. Y la fotografía era del señor Maciel. Y el señor Hermosilla seguramente vio investigar y vio la foto de Maciel y dijo que nosotros llamábamos a investigar y a perseguir a los legionarios. Quien entra a nuestra página, www.leydejesuscristo.com o El Gran Fundamento, se va a dar cuenta que nosotros no atacamos a nadie, ni estamos particularmente empecinados con los legionarios. No nos merecen una opinión particular, sí tenemos una posición doctrinaria con respecto a la Iglesia Católica, pero no en particular los legionarios, no es un tema que nos preocupe. ¿No? Ante las opiniones de Luis Hermosilla, ¿ustedes están estudiando algún tipo de acciones? Estamos justamente en consulta con los abogados. Sí. ¿Podría haber una querella? Va a depender de algunos factores. Primero, de que el señor Hermosilla deje de atacarnos, deje de argumentar falsedades, porque yo hace 2 horas hablé personalmente con Ana Eugenia Echevarría y tengo la versión exacta de cómo sucedieron los hechos. Y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que él insinúa, y nosotros como entidad nunca tuvimos ninguna participación y nos enteramos por la prensa de este hecho. No tuvimos ninguna participación, ni nosotros aconsejamos a nuestros profesionales. Ellos son absolutamente independientes y no tuvimos participación previa, ni durante, ni ahora. Nunca ni siquiera nos ha interesado el caso. Vamos entonces a la versión de Ana Eugenia Echevarría, porque entiendo que ella le ha autorizado a usted para entregar su versión de cómo ocurrieron estos hechos. Más o menos en esta época del año pasado, el Colegio Cumbres, dentro del Colegio Cumbres, al interno del Colegio Cumbres, se da una situación con esta niña
que es tratada por una profesional y que emana un primer informe. El colegio pide un segundo informe a una profesional externa. Esa profesional externa, su agenda no le permitía y la deriva a una segunda profesional que también no tenía posibilidad y la deriva a una tercera profesional, y esa tercera profesional es Ana Eugenia Echeverría. Cuando ella recibe a la niña, y con esto se desmiente de que Ana Eugenia sería la tratante, la terapeuta tratante. No es así. Ana Eugenia nunca vio a esta niña, no sabía nada de este caso y ella fue derivada por una tercera profesional. Ella toma a esta niña y hace una primera evaluación, hace un primer informe. Y el informe que ella, por cuestiones conductuales, era de abuso sexual. Se lo entrega a los padres para que los padres evalúen la situación y lo conversen. Ella posteriormente tiene un pequeño viaje y a su retorno se conversamos. Los padres llevan este informe, que no es un informe técnicamente para ir a la fiscalía, ni mucho menos. Es un informe interno. Los padres se lo llevan a la escuela, a Cumbres, y la escuela Cumbres decide con esa documentación, postulan hacer un requerimiento legal. Sabiendo esto, el involucrado, el padre O'Ryan, se adelanta y él mismo se hace la denuncia. ¿En qué involucró esto a Ana Eugenia Echeverría? En nada, porque resulta de que ella estaba de viaje. Cuando volvió, se encontró con esta situación de hecho. Ella ni insinuó una denuncia, ni propuso una denuncia, y ella no tenía ninguna autoridad porque ella era una profesional tratante casi de rebote, prácticamente de oficio. Posteriormente, cuando este caso entra ya a tribunales, o a fiscalía en este caso, los padres, más las otras profesionales psicólogas, consideran de que es bueno que la terapeuta culmine el proceso con la niña. Entonces se proponen un plan de profundización de este tema, pero tampoco era su psicóloga tratante, era que la terapeuta que inició el proceso lo culminara. Estos son plazos y planos que los psicólogos usan normalmente. Ese era el rol de Ana Eugenia. Y en alguna parte de este proceso, ¿ella consulta con usted, por ejemplo, con otras personas de la organización, les cuenta que tiene este caso que involucra a una persona vinculada a los crímenes de Cristo? Y eso te lo digo yo como sacerdote, no mentimos. Nada, absolutamente nada. Ella nunca se consultó con nosotros nunca supimos de este caso. Nunca. ¿Cuándo se enteran ustedes? Con la prensa, el día que esto salió, ese día que salió ahí, ella me llama y me dice, yo soy la persona involucrada en este tema. Ahí, en ese momento nosotros nos enteramos. Ahora, cuando la niña está con ella en este proceso de profundización, ¿verdad? Y eso explica de que ese informe es técnicamente muy malo, porque en realidad nunca fue un informe con una disposición de ir a la fiscalía, jamás. Ya. Eso lo reconoce la psicóloga, digamos. Eso lo reconoce y eso fue un apresuramiento de los padres y del Colegio Cumbres, en realidad. Bien, ella tampoco fue consultada sobre esto. No se le dije, mire, que vamos a ir a la fiscalía. Ella no sabía nada. ¿Ese primer informe, perdón, es pagado por el Colegio Cumbres? Tengo entendido que sí, que es una asesoría que pide el Colegio Cumbres externa, digamos. Ahora, le piden que siga profundizando, pero no como psicóloga tratante, sino para profundizar el informe, ¿verdad? Esto es en agosto, septiembre, octubre del 2012. En octubre, el padre de Ana Eugenia enferma en Bolivia. Se va a Bolivia, lo deriva a otra persona, ella vuelve, no puede seguir, ¿verdad? Y lo entrega. Es decir, desde noviembre del año pasado, hace más de 7, 8 meses, Ana Eugenia Echeverría nunca más tuvo ningún contacto con la niña, ni con la familia, ni profesionalmente, ni personalmente. Nunca más. Es decir, el rol de Ana Eugenia fue estar por derivaciones de terceros una situación que profundizó por 3 meses y enseguida la entregó. Y nunca más tuvo contacto con la niña. ¿Cuál es el rol de Ana Eugenia Echeverría dentro de la organización, dentro de Carismas?
Ella es parte de nuestro sacerdocio. Nosotros tenemos distintos niveles de sacerdocio. Ella es misionera, está a cargo de la misión de La Paz en este momento, en Bolivia, y viaja constantemente entre Chile y Bolivia. Ahora, desde noviembre que ella entrega esta situación, no solamente no tiene ninguna relación con la niña, por lo tanto la acusación de que ella que le hubiese inoculado, imposible. Esto no es posible. No es ella la que inicia este proceso, no es ella lo que lo continúa. Por lo tanto, mal podríamos estar en eso. Nosotros tuvimos un informe cuando ella nos informó, hicimos la aclaración cuando el abogado nos acusa la primera vez, en septiembre del año pasado, y de ahí nunca más nos interesamos en este caso. No es un tema que nos preocupa ni nos quita el sueño. Y volvemos a intervenir a raíz nuevamente de los dichos de este señor, que miente cuando dice que la psicóloga tratan y prácticamente inoculado, imposible, porque el trabajo de Ana Eugenia durante 3 meses fue incluso casi supervisado por los padres y los psicólogos. Es decir, el rol de Ana Eugenia es muy mínimo en este tema. Ahora va a ser formalizado John O'Reilly, probablemente venga un juicio oral. ¿La psicóloga sabe si será llamada a declarar en este juicio oral? Está previsto, solamente la van a llamar. Ella tiene la mejor disponibilidad, ¿verdad? Tengo entendido de que este argumento de que hay una secta, que en realidad somos una entidad religiosa legal, ¿verdad? Había complotado y había inducido, el abogado lo habría puesto en algún tramo. Podríamos vernos involucrados nosotros también. Estamos disponibles y estamos dispuestos, y es nuestro deber como persona jurídica acudir a aclarar esto. Pero no tenemos ningún problema porque nosotros no tenemos... O sea, este hecho de que hay una secta, en realidad una entidad religiosa con personalidad jurídica, que complota, sí, hace un contubernio con el Colegio Cumbre, luego con la psicóloga, luego con el CABAS, luego con la PDI, es una cosa que realmente a nosotros nos impresiona, porque aparte de ser una especulación, no es fiel a la realidad, porque Ana Eugenia Chavarría tuvo tan poco que ver en este caso, tan poco que ver, porque los informes centrales sobre los cuales se formaliza hoy día la causa no tienen nada que ver con lo que Ana Eugenia dijo, sino con los informes del CABAS y de la PDI. Por lo tanto, ahora, ¿qué rol tuvimos nosotros posterior? Si tú ves nuestro blog, nuestras revistas, etcétera, ¿hay algún ataque, alguna reflexión, algo con respecto a los legionarios? No. ¿Hay alguna situación con respecto a este caso en particular? No. ¿Hay alguna intervención nuestra pública que diga que nosotros estamos ocupados de este caso? No. ¿De dónde saca el señor Hermosilla esta argumentación? Nosotros invitamos en esta declaración pública de septiembre del año pasado al señor Hermosilla a conversar. Lo invitamos a que nos llamara, nos invitamos a que conversara con nuestro representante legal, nos pusimos a disposición de él. Lo llamamos, que incluso entrara en nuestras páginas web y se informara. Pero por lo visto él no ha hecho nada de eso, y hasta hoy día, yo a través de este medio, llamo al señor Hermosilla a conversar. Yo estoy dispuesto a conversar con él, a desmentir lo que él está diciendo, a que conozcan nuestras casas de oración, que conozcan nuestros estatutos, que conozcan nuestros incluso tener un encuentro con Ana Eugenia Echeverría, lo podemos coordinar. ¿Y está dispuesta a reunirse con el abogado? Absolutamente. Perfecto. Ricardo Urrutia, muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.